tenemos ya la presencia de manera virtual de Lourdes Yusti, decana nacional del Colegio de Arquitectos, quien nos va a dar cuenta de qué hacer ante este problema. Son viviendas que no tienen 3 años, 5 años en ese lugar, son viviendas que ya se encuentran en material noble, construidas hace 20, 30 años. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer para nosotros estar con ustedes el día de hoy. Bueno, lo que estamos viendo son viviendas que están construidas de manera informal y que se han colocado en situaciones, ubicaciones que tienen un gran riesgo. Hemos escuchado últimamente de que el 93% de nuestras ciudades ha crecido de manera informal en los últimos 20 años. Ya sabemos que esto es un tema que viene de años atrás, pero en los últimos tiempos se viene agudizando. ¿Por qué? Están planificando en nuestras ciudades los traficantes de terrenos en colusión con autoridades corruptas. Permanentemente vemos cómo se están coludiendo policías, el Poder Judicial, alcaldes de turno. Luego, en el Congreso vemos cómo es que hay iniciativas para seguir formalizando estas viviendas. Lo que se debe hacer es un basta ya. Basta ya de permitir que nuestros pobladores de bajos recursos tengan que vivir en estas situaciones de riesgo constante. Hace 2 años se dio la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la Ley de Suelos, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que tenemos que reglamentar. ¿Por qué es importante esta ley? Esta ley crea una nueva figura, vivienda de interés social prioritaria para los sectores de más bajos recursos. Número 2, crea el operador público de suelo. El Estado, el Ministerio de Vivienda, debería tener ya una entidad dedicada únicamente a encontrar suelo. En los 3 gobiernos del Estado, ya sea ejecutivo, regional, municipal, encontrar suelo. Estas personas deben ser reubicadas. ¿Dónde? En el lugar más cercano posible al cual viven. Hay propiedades que ya están inscritas en registros públicos. Se debe cambiar la ley de expropiación. Así como cuando fue el terremoto de Ica, nosotros vimos que se hizo una carretera que unía Lima con Ica y no se podía culminar porque había una casita al centro, un propietario en registros. Entonces se cambió la ley de expropiaciones para que en casos de vías nacionales de interés público se pudiera expropiar. Y eso debe pasar también con las propiedades que están en zonas de riesgo no mitigable. Esta ley de expropiación les tiene que dar un precio justo. Es más, premia, bonifica al propietario que acepta vender la propiedad y recibir un precio justo a cambio. Con esto se liberan los caminos de huaicos, las quebradas de los ríos, los cauces deben estar totalmente libres para encaminar a la naturaleza. Es normal que existan lluvias, cada vez son más intensas, tenemos un cambio climático y no podemos pelear contra la naturaleza. Nuestra cultura andina, inca, preinca, ya aprovechaba todos estos fenómenos del Niño que siempre han existido, las lluvias, para realizar canalizaciones, irrigaciones, andenes y usarlos a favor, no pelear con la naturaleza. ¿Qué dice Se requiere... Sí, la siguiente pregunta es esta. ¿Qué dice la normativa? ¿Cuánto es el espacio que debe tomarse para poder construir cerca a un río? Por ejemplo, aquí en la costa, en Lima, vemos acá las imágenes del río Rímac, del río Chillón, viviendas que están a solo 4 o 5 metros. ¿La normativa qué es lo que señala respecto al margen del río? Hasta hace pocos años se hacía planificación sin darle la debida importancia a la gestión de riesgos y desastres. Ya nuestra normativa exige y la zonificación, y por ejemplo el año pasado nosotros hemos aprobado en Lima el Plan MET Lima 2040 y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible que le mencioné hace un momento ya habla de zonas de riesgo no mitigables. Y eso existen estudios del CNPRE, Centro Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, de la Municipalidad, de gobiernos regionales, donde sí, donde no. No existe una medida exacta, sino para eso están nuestros ingenieros, los estudios que se hacen, y los ríos es normal que tengan poca agua y aumente inmensamente el caudal en época de lluvias, fenómeno del Niño y otros. Entonces, no se puede estar
viviendo en el margen del río. Vemos con mucha pena, mucha impotencia ver cómo se caen las viviendas que están construidas en el margen del río, poniendo en peligro la vida de nuestros pobladores. Entonces, no se puede construir en los cauces de los ríos, no se puede construir en las quebradas de los ríos. Y en la ley esta de desarrollo urbano sostenible, por ejemplo, que tiene que sacar 5 reglamentos, dice que tiene responsabilidad penal aquellas autoridades que fomenten o impulsen que las poblaciones vivan en zonas de riesgo. Entonces, necesitamos planificar nuestro territorio con un enfoque de riesgo, sostenibilidad y cambio climático. Y por ello se hacen proyectos que deberían ser los prioritarios para justamente prevenir estas situaciones. Y ningún alcalde, ningún gobernador regional, ningún congresista, ninguna autoridad puede impulsarlos, aprobar licencias ni regularizarlos. Vemos incluso... Eso ya está en la ley, hay que regularizar, hay que reglamentarlo. Pero este es un problema que va ya de décadas, ¿no? Algunas de estas viviendas empezaron con esteras, luego pasaron quizás las estructuras de madera. Ahora vemos viviendas de 3, 4, 5 pisos construidas a solo 3, 4 metros de la margen del río. En este caso, ¿cómo poder valorizar estas viviendas que fueron construidas de manera irregular en estos lugares? Porque estas personas van a pedir que se les pague por el valor de la propiedad y estas corresponden incluso hasta edificaciones de 4 o 5 pisos. Exactamente. En el Perú, cerca del 70% de todas nuestras edificaciones ha sido construida sin asistencia técnica y de manera informal. Entonces, ¿qué podemos hacer? El gobierno tiene que plantear situaciones para este tipo de casos, ¿no? Vuelvo a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Ahí también se crean instrumentos financieros para generar fondos económicos, para hacer regeneración urbana, para hacer reubicación, y necesitamos también desde el gobierno y el Colegio de Arquitectos, les comento, ha participado en una reunión de trabajo ya la semana pasada con el viceministro de Vivienda, junto con Capeco y otras entidades, justamente viendo qué se debe cambiar para poder reubicar a estas personas, ¿no? Entonces, sí hay maneras de hacerlo, pero tenemos que enfocarnos en este gran sector de nuestra población que está sumamente vulnerable, no solamente entre lluvias. ¿Qué pasa si viene este sismo esperado del cual estamos hablando tanto? Actualmente, por ejemplo, existe el bono de vivienda de vulnerabilidad ante sismos, que le da 15.000 soles a las familias para que refuercen un pedacito. Sin embargo, requerimos de una solución sistémica. Eso. En el Colegio de Arquitectos estábamos planteando junto con el Colegio de Ingenieros y la Academia, universidades, un programa que se llama Manzana Segura. ¿Cómo hacer para crear bonos y reforzar nuestras viviendas? Ahí es donde ahora tenemos que poner el mayor enfoque. ¿No correspondería, por estar en una zona inapropiada según la normativa, no correspondería este bono a estas viviendas que están ubicadas tan cerca al cauce del río? Claro que sí, lo que se tiene que hacer es reubicar, y vuelvo a la ley. Ahora se habla de una vivienda de interés social prioritaria. Es una nueva figura que está en la ley y que permite crear bonos, por ejemplo, de subsidio, para los sectores que normalmente no han sido nunca atendidos por el Estado. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Sedapal dice que para llevar agua a lo alto de una casita en ladera cuesta 140.000 soles? Solamente llevar el agua, independientemente de la pista, de la electricidad, y estas casas construidas de manera informal nunca tienen los equipamientos, salud, educación, centros de trabajo cercanos. Mucho más económico resultaría para el Estado tener bonos de subsidio, y lo que estábamos justamente conversando en esta reunión que tuvimos es crear como modelos, y hoy día lo escuchaba también al alcalde López Aliaga decir, ¿no? Deberíamos hacer como modelos, sí hay espacios de terreno, en que hagamos unos macro lotes en los cuales se haga la vivienda, pero entendida no solo como la casita,
Es la vivienda, más las pistas, veredas, ese equipamiento, son los parques, la educación, salud, su centro de trabajo, todo en conjunto. La vivienda más los servicios que necesita. Sí hay espacio, sí tenemos fondos. ¿Sabe lo que falta? Lo que falta es gestión, gerencia, personal profesional, competente, no políticos puestos para robar y además trabajar de manera eficiente y destrabar aquella parte de nuestra normativa legal que actualmente bloquea todo. De cierta manera, por ejemplo, un ratito para terminar, ¿sabían que estamos con las obras que se dan al final, se paralizan casi todas? Sí. O sea, es tan exigente ahora el tema de la Contraloría que basta que haya un sol de más en una construcción para que se paralice y se vayan a procesos judiciales. Tenemos cerca de 30.000 obras paralizadas en todo el país. En ninguna parte del mundo existe un control tan excesivamente estricto que al final logra lo contrario de su objetivo, que es tener obras en beneficio de nuestra población. A tempranas horas escuchábamos también el pedido de algunos de estos pobladores de estas zonas vulnerables. Pedían que se pueda defender esto con muros de contención, con defensas ribereñas. Esta no sería la solución entonces. La única solución sería la reubicación. Es que son dos cosas paralelas. Definitivamente el río se tiene que encauzar. Escuchaba el otro día a Amalia Moreno, que estuvo a cargo de Construcción con Cambios. Son expedientes de largo alcance, no se pueden hacer en 2, 3 años. Que ya estaba el estudio de varias cuencas de los ríos en el norte. Lo que hay que hacer es ejecutar las obras, por supuesto. Pero tampoco podemos pretender en 2, 3 años, con esta normativa compleja, complicada, etcétera, es solucionar el problema que viene de décadas atrás, ¿no? Sí es necesario, por un lado, encauzar los ríos, liberar los caminos de los huaicos para que en tiempos de crecida esté contenido. Si usted ve, por ejemplo, las noticias en Ecuador, nuestro país vecino, no está sucediendo todo esto. En la época del presidente Correa, vimos varios reportajes como ellos ya habían canalizado. Hay un aumento del caudal y hay compuertas por donde se lleva el agua, por donde se lleva el lodo. Y a la vez se les dio, por ejemplo, un seguro, un subsidio a los agricultores para que estén protegidos en caso se perdieran sus cosechas. Queda claro, entonces sí falta... lo que se necesita es planificación y un trabajo también a largo plazo, ¿no? Y a largo plazo y con los mejores profesionales. Solución integral. Muchísimas gracias. Sí, para eso estamos los colegios profesionales. Muchísimas gracias. Lourdes Yusti, decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, estuvo con nosotros esta tarde. Bien.